El fin del Dr. Knölge, por Hermann Hesse. El señor Dr. Knölge, antiguo profesor de enseñanza media, que se había jubilado muy temprano para dedicarse en privado a estudios filológicos, nunca se habría puesto a buen seguro en contacto con los vegetarianos y el vegetarianismo si su propensión al asma y al reuma no le hubiese empujado a una cura de dieta vegetariana. El éxito fue tan completo que desde entonces el estudioso señor pasaba anualmente unos meses en alguna estación o pensión vegetariana, generalmente en el sur, y así, pese a su prevención contra todo lo insólito y singular, entró en relación con círculos e individuos que no le iban a su temperamento y cuyas esporádicas visitas al regreso a su patria, visitas que no podía evitar del todo, no le hacían ninguna gracia. Durante varios años, el doctor Nölge había pasado la temporada de primavera y principios de verano, o también los meses de otoño, en una de las muchas y apacibles pensiones vegetarianas de la costa meridional francesa o del lago Maggiore. En estos lugares había conocido todo tipo de personas y se había habituado a muchas cosas. El andar descalzo, los apóstoles melenudos, los fanáticos del ayuno y los sibaritas vegetarianos. Con algunos de estos últimos había trabado amistad, y él mismo, debido a que su dolencia le vedaba cada vez más severamente el disfrute de comidas pesadas, se había convertido en un modesto degustador en la especialidad de las hortalizas y de la fruta. No se contentaba en manera alguna con cualquier ensalada de escarola, y jamás habría aceptado comer una naranja de California en lugar de una italiana. Por lo demás, se preocupaba poco del vegetarianismo, que para él no pasaba de ser una medicación curativa, y a lo sumo se interesaba eventualmente por todos los brillantes neologismos en esta materia, que como filólogo le resultaban chocantes. Los había vegetarianos, vegetarios, vegetalistas, crudívoros, frugívoros y mixtívoros. El doctor pertenecía, según la terminología de los iniciados, a los mixtívoros, pues no solo tomaba frutos y crudos, sino también hortalizas cogidas, incluso leche y huevos. No se le ocultaba que eso para los vegetarianos auténticos, sobre todo para los crudívoros de estricta observancia, era una herejía. Pero se mantenía alejado de las fanáticas disputas confesionarias de estos hermanos y su pertenencia a la clase de los mixtívoros la hacía constar solo por los hechos, mientras que muchos colegas, especialmente los austríacos, se jactaban de su rango en las tarjetas de visita. Como ha indicado, Nölge no hacía muy buenas migas con estas personas. Ya con su cara apacible y rubicunda y su corpulencia, ofrecía una estampa muy diferente de la de los hermanos del vegetarianismo puro, generalmente flacos, de figura ascética, vestidos muchas veces estrafalariamente, algunos con el cabello crecido hasta la espalda y cada cual caminando por la vida como fanático confesor y mártir de su ideal particular. Nölge era filólogo y patriota. No compartía ni las ideas de humanidad y de reforma social ni el excéntrico género de vida de sus convegetarianos. Dado su aspecto externo, en las estaciones y puertos de Locarno o Pallanza, el personal de los hoteles mundanos, que olía de lejos a todo apóstol del colinabo, le recomendaba confidencialmente sus propios alojamientos y se quedaban asombrados cuando un hombre tan formal entregaba su maleta al servidor de un Talicia o Ceres o al acemilero del Monte Verità. No obstante, con el tiempo se sintió muy a gusto en aquel medio extraño. Él era un optimista, casi un artista de la vida, y poco a poco fue encontrando entre los vegetarianos de todos los países que visitaban aquellos lugares, especialmente entre los franceses, algún amigo campechano y de mofletes sonrosados con quien podía consumir su lechuga tierna y su melocotón en agradable tertulia, sin que un fanático de la estricta observancia le reprochase su condición de mixtívoro o un budista herbívoro le echase en cara su indiferencia religiosa. Entonces, ocurrió que el doctor Nölge, primero por los periódicos, luego por informes directos del círculo de sus amistades, oyó hablar de la gran fundación de la Liga Internacional de Vegetarianos, que había adquirido una enorme extensión de terreno en Asia Menor e invitaba a todos los hermanos del mundo a instalarse, a precios módicos, de forma temporal o permanentemente, podían mudarse hacia ese paraíso. Fue una iniciativa de aquellos grupos idealistas de vegetarianos alemanes, holandeses y austríacos que aspiraban a una especie de sionismo vegetalista y se propusieron adquirir, para los partidarios y correligionarios de su fe, un territorio propio en alguna parte del mundo, con su peculiar administración, donde se diesen las condiciones naturales para una vida como la de la comunidad que ellos anhelaban. Esta fundación en Asia Menor venía a ser un comienzo para la realización del plan.
Sus llamadas se dirigían a todos los amantes de la vida vegetariana y vegetalista, del desnudismo integral y de la reforma de la vida. Y eran tan promisorias y sonaban tan bien, que incluso el señor Knelge no supo resistir el nostálgico acento paradisíaco y se anunció como huésped para el próximo otoño. El país producía por lo visto frutas y hortalizas exquisitas y en abundancia. La cocina de la gran casa central estaba bajo la dirección del autor de Camino del Paraíso, y para muchos era especialmente grata la circunstancia de que allí podrían vivir totalmente al abrigo de las burlas del pérfido mundo. Se invitaba a todo tipo de vegetarianos y de reformadores de la indumentaria humana, y no había otra prohibición que la del consumo de carne y de alcohol. De todas las partes del mundo llegaron seres extraños en busca de refugio, unos para al fin encontrar allí, en Asia Menor, paz y bienestar, con una vida adecuada a sus tendencias naturales, otros para sacar provecho y sustento a costa del tropel de gente deseosa de salvación. Allá llegaron, buscando acogida, sacerdotes y profesores de todas las iglesias, falsos hindúes, ocultistas, profesores de idiomas, masajistas, magnetizadores, magos, curanderos. Esta pequeña población de existencia excéntrica no constaba tanto de estafadores y malas personas como de ingenuos impostores a pequeña escala, pues no cabía hacer grandes ganancias, y la mayoría de ellos no buscaban otra cosa que su modus vivendi, que para un vegetariano de países meridionales es muy económico. La mayor parte de esta gente marginada de Europa y de América tenía como único vicio el propio de muchos vegetarianos: el horror al trabajo. No querían oro y vida regalada, poder y placer. Querían ante todo vivir su modesta vida sin trabajar y sin tener preocupaciones. Algunos de ellos habían recorrido a pie varias veces toda Europa como modestos limpiadores de picaportes de sus colegas acomodados, o como profetas predicadores, o como taumaturgos. Ignelge, al llegar a Cuisiana, encontró a más de un viejo conocido que en Leipzig le visitara asiduamente como humilde mendigo. Pero en Nelge se encontró sobre todo con personajes y héroes de todos los campos de vegetarianismo. Hombres tostados al sol, con largas cabelleras y barbas, andaban a lo Antiguo Testamento con blancos albornoces y sandalias. Otros llevaban indumentaria deportiva de tejido claro de lino. Algunos honorables varones iban desnudos, ceñidas las caderas con un paño trenzado de fibras de árbol, confeccionado por ellos mismos. Se habían formado grupos e incluso clubs organizados. En determinados lugares tenían sus encuentros los frugívoros, en otros los ascetas hambrientos, en otros los teósofos o los devotos de la luz. Los adeptos del profeta americano, Davis, erigieron un templo. Un salón servía para los oficios religiosos de los neos Wenderborgistas. En medio de esta turbamulta, el doctor Knölge se sentía al principio bastante desconcertado. Asistió a las conferencias de un amigo profesor de Baden llamado Klauber, que en un puro dialecto alemánico disertaba ante su auditorio cosmopolita sobre los acontecimientos del país de la Atlántida, y admiró al yogi Vishinanda, cuyo verdadero nombre era Beppo Chinari, y durante décadas había concentrado sus esfuerzos en lograr reducir a voluntad el número de sus pulsaciones alrededor de un tercio. En la Europa marcada por los fenómenos de la vida industrial y política, esta colonia habría hecho la impresión de un manicomio o de una extravagante comedia. Allá en Asia Menor todo parecía bastante natural y nada inverosímil. A veces se veía a recién llegados con rostros misteriosamente iluminados, transportados de gozo por el cumplimiento de su sueño dorado, con flores en las manos y saludando a todo transeúnte con el beso de paz. Pero el grupo más llamativo era el de los frugívoros puros. Estos renunciaron a tener templo y casa y cualquier tipo de organización, y no mostraban otra aspiración que la de hacerse cada vez más naturistas y, como ellos decían, acercarse más a la tierra. Vivían al aire libre y solo comían lo que se toma directamente del árbol o arbusto o mata. Despreciaban infinitamente el resto de los vegetarianos, y uno de ellos declaró en presencia del doctor Nölge que comer verdura y pan era exactamente la misma porquería que comer carne, y que entre un sedicente vegetariano que toma leche y cualquier bebedor y borracho no podía encontrar diferencia alguna. Entre los frugívoros destacaba el honorable hermano Jonás, el más consecuente y exitoso representante de esta corriente. Llevaba por todo vestido un paño de cadera que apenas se podía distinguir del cuerpo moreno y peludo, y vivía en un pequeño bosquecillo, en cuya enramada se le veía moverse con ágil desenvoltura. Sus pulgares y dedos gordos de los pies habían sufrido una extraña involución, y todo su modo de ser y de vivir representaba el más tesonero y logrado retorno a la naturaleza que quepa imaginar. Unos pocos guasones le denominaban entre ellos el gorila. Aparte de eso, Jonás gozaba de la admiración y respeto de toda la colonia.
El gran crudívoro había renunciado totalmente al uso del lenguaje. Cuando los hermanos o hermanas conversaban a orillas de su bosquecillo, él a veces se sentaba en una rama que pendía sobre sus cabezas, sonreía en signo de aprobación o soltaba la carcajada como muestra de desaprobación, pero no pronunciaba palabra, e intentaba insinuar por gestos que su lenguaje era el lenguaje infalible de la naturaleza, y con el tiempo sería el lenguaje universal de todos los vegetarianos y hombres naturaleza. Sus amigos más íntimos estaban diariamente con él. Recibían sus lecciones en el arte de cascar y mascar nueces y presenciaban con veneración sus constantes progresos. Pero les preocupaba la posibilidad de perderle pronto, ya que probablemente dentro de poco, plenamente identificado con la naturaleza, regresaría a la patria, la selva de las montañas. Algunos fanáticos propusieron rendir honores divinos a aquel ser maravilloso que había consumado el curso de su vida y encontrado el camino de vuelta al punto de partida de la hominización. Con esta intención, una mañana, a la salida del sol, se encaminaron hacia el bosquecillo e iniciaron el culto con cánticos, pero entonces apareció el festejado. Sentado sobre su rama predilecta, se aflojó el taparrabo, lo lanzó por los aires sarcásticamente y comenzó a arrojar duras piñas contra sus adoradores. Este Jonás el perfecto, este gorila, repelía a nuestro doctor en lo más profundo de su modesta persona. Todo lo que inconscientemente había sentido en su interior contra las aberraciones del ideario vegetariano y sus excentricidades se le hacía tremenda realidad en aquella figura, y le pareció que su propio vegetarianismo moderado quedaba expuesto a una cruel mofa. En el corazón del modesto estudioso se sintió herida la dignidad del hombre, y él, que había tolerado con serenidad y paciencia tantas opiniones contrarias, no podía pasar junto al paraje del hombre perfecto sin experimentar odio e indignación hacia él. Y el gorila, que desde su rama había contemplado con indiferencia toda suerte de partidarios, fanáticos y críticos, sentía asimismo contra aquel hombre, cuyo odio adivinaba con fino instinto, una creciente irritación animal. El doctor, siempre que pasaba por allí, fulminaba al arborícola con miradas de reproche e indignación, a las que aquel contestaba con castaneteo de dientes y bufidos de cólera. Nölge había decidido ya dejar la colonia el próximo mes y regresar a su patria cuando, casi contra su voluntad, se dio un paseo en una espléndida noche de plenilunio por las cercanías del bosquecillo. Pensaba con nostalgia en tiempos pasados, cuando aún en plena salud vivía como carnívoro y como hombre normal entre sus semejantes, y recordando años mejores comenzó espontáneamente a silbar para sí una vieja canción de juventud. Entonces el hombre del bosque, excitado y enfurecido por aquellas notas, irrumpió ruidosamente de entre los matorrales. Se colocó en actitud amenazadora delante del paseante, blandiendo una tosca cachiporra, pero el sorprendido doctor se sintió tan irritado y colérico que, lejos de huir, vio llegada la hora de disputar con su enemigo. Sonriendo ferozmente, hizo una reverencia y dijo con toda la sorna y escarnio de que fue capaz: «Permítame que me presente, doctor Nelge». El gorila, dando un grito de furor, arrojó su cachiporra, se precipitó sobre el débil y en un instante le estranguló con sus terribles manos. Lo encontraron por la mañana. Algunos sospecharon lo ocurrido, pero nadie osó hacer nada contra el mono Jonás, que subido a la rama cascaba con indiferencia sus nueces. Los pocos amigos que el extranjero se granjeara durante su permanencia en el paraíso le dieron sepultura en las proximidades y colocaron sobre su tumba una sencilla lápida con la breve inscripción: Doctor Nölge, mixtívoro de Alemania.